Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados. En Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron las operaciones en las bolsas internacionales y vamos a ver cómo finalizó la jornada de Wall Street. El Dow Jones de Industriales tuvo un descenso del 0,66% hasta las 47.142 unidades. El Standard & Poor's descendió 0,89% hasta las 6.734 unidades. El Nasdaq tuvo también una caída del 1,06%. El Nasdaq, tuvo un ascenso del 0,13% hasta las 22.900 unidades. Las acciones estadounidenses cayeron con fuerza este jueves, arrastradas por un nuevo descenso de los títulos tecnológicos y por un mayor pesimismo sobre el futuro de las tasas de interés. Disney se desplomó 7% tras resultados mixtos y los gigantes tecnológicos ligados a la inteligencia artificial como Nvidia, Broadcom y Alphabet siguieron bajo una fuerte presión vendedora. El giro en las expectativas de recorte de las tasas pesó adicionalmente sobre los mercados luego de que la probabilidad de una baja en diciembre por parte de la Fed cayera a 52%. El fin del prolongado cierre gubernamental en Estados Unidos trajo alivio, pero la ausencia de datos clave de empleo e inflación sigue generando incertidumbre. Analistas advierten que la volatilidad podría persistir en las próximas semanas mientras se restablece el flujo normal de información económica. El Nasdaq Composite repuntó este viernes luego de una jornada negra para Wall Street impulsado por la compra de acciones tecnológicas que habían sido duramente castigadas. Los tres índices revertieron significativamente de sus máximas pérdidas intradía luego de que el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 llegaran a caer 1,9% y 1,4% respectivamente y el Dow perdiera casi 600 puntos. Nvidia, Oracle, Palantir y Tesla se recuperaron tras el fuerte castigo del día anterior, mientras el ETF tecnológico XLK subió alrededor de 1%, recortando parte de su descenso de 2% del jueves. Aunque el rebote del viernes trajo alivio, el Nasdaq todavía se perfila a romper su racha ganadora de 7 semanas debido a la venta masiva del jueves. La volatilidad persiste por las dudas sobre las valoraciones tecnológicas, las elevadas inversiones en inteligencia artificial y la menor expectativa de un recorte de tasas en diciembre por parte de la Fed, cuya probabilidad ya se encuentra por debajo del 50%. Analistas advierten que el mercado podría mantener movimientos diarios del 1% al 2% a medida que los inversores reajustan portafolios y reducen riesgo de cara a fin de año. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia. Así las cosas, les cuento que el MSCI Colcap ascendió 0,96% hasta los 2.071 unidades y el Colir tuvo un ascenso del 0,75% hasta las 1.345 unidades. Respecto a las acciones, la que más subió fue la de Corferias con 7,69%, le siguió la acción de Éxito con 4,39% y en tercer lugar la acción que más subió este viernes fue la de Ecopetrol con 4,28%. Por su parte, las tres acciones que más bajaron fueron la de Canacol, Con Concreto y Corfi Colombiana. Canacol tuvo un descenso del 5,66%, Con Concreto 4,91% y Corfi Colombiana descendió 4,57%. Aunque ya se cumplió una primera etapa de oferta para destinatarios con condiciones especiales, EPM publicó el reglamento para la segunda etapa de enajenación de sus acciones en UNE EPM Telecomunicaciones. La empresa busca vender su participación siguiendo la ley 226 que ordena
publicidad amplia, libre competencia y participación masiva de interesados. La oferta de la primera etapa comenzó el 10 de octubre de 2025 y terminará el 10 de diciembre de 2025. Las acciones fueron inscritas temporalmente en el Registro Nacional de Valores mediante la resolución 1846 del 3 de octubre de 2025 y si quedan acciones sin vender, serán ofrecidas en esta segunda etapa o en etapas adicionales. Millicom informó que presentará una oferta dentro de la segunda etapa del proceso de venta de EPM con las mismas reglas y condiciones que el resto de interesados. Esto se definió luego de un acuerdo entre Millicom y EPM que modificó algunas cláusulas temporalmente para permitir su participación. Si Millicom presenta la oferta, lo hará con base en el precio mínimo definido por EPM el 1 de julio de 2025, que es de 418.741 pesos por acción de Tigo Une, lo que suma cerca de 520 millones de dólares. Esta posible compra se vincula a la estrategia de Millicom de fortalecer sus operaciones en Colombia y a la ruta que podría conectar la integración entre Tigo Une y Colombia Telecomunicaciones. Según el informe más reciente de Banco Popular, la utilidad neta acumulada al cierre del tercer trimestre de 2025 fue de 11.001 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo 2024 había registrado una pérdida de 195.765 millones de pesos. El cambio se da tras una mejor evolución en los ingresos del negocio, lo que permite que el banco regrese a números positivos después de un año complejo en resultados. El resultado 2025 se explica por un ingreso neto por intereses después de pérdidas por deterioro de 669.561 millones de pesos, ingresos netos de activos y pasivos a valor razonable con cambios en resultados de 95.433 millones de pesos, ingresos netos por comisiones y honorarios de 92.528 millones y otros ingresos por 60.581 millones de pesos. A esto se suman otros gastos por 943.718 millones de pesos y un impuesto a las ganancias de 36.616 millones de pesos, datos que permiten entender cómo se llegó al saldo final de utilidad neta. Según el informe más reciente de Telefónica, el resultado neto acumulado de los primeros 9 meses de 2025 fue negativo en 1,09 billones de pesos, mientras que en el mismo periodo 2024 también había sido negativo, pero por 315.000 millones de pesos. La empresa explicó que esta variación se originó principalmente en el resultado financiero que incluye la actualización de los espectros adquiridos por las uniones temporales, el perfilamiento de la deuda y el aumento de las depreciaciones y amortizaciones, sumado a la presión competitiva en servicios, en especial en el segmento corporativo. El EBITDA de Telefónica para los primeros 9 meses de 2025 fue de 989.000 millones de pesos, lo que representa una disminución del 9% frente al mismo periodo 2024. Según la empresa, este desempeño refleja los impactos comerciales con clientes corporativos, aunque también hubo contribución positiva de los ingresos por servicios de datos, tanto móvil como fijo, ventas de equipo y ahorros en costos y gastos, factores que ayudaron a compensar parcialmente el comportamiento del negocio. Y así las cosas. Ahora vamos a ver cómo le fue a la Bolsa de Chile. El MSCI NUAM de Perú General, no, Chile, Bolsa de Santiago, sí. El IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones, tuvo una caída del 1,11% a 9.603 unidades. Y así las cosas, vamos con la información de Chile. Engie Energía Chile reportó una utilidad neta de 209 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, un aumento interanual de 4%. Sin embargo, el beneficio por acción fue de 0,02 dólares, muy por debajo de los 0,04 dólares esperados por el mercado, lo que implicó una desviación negativa de 59,02%, aunque los ingresos superaron las proyecciones al alcanzar
500 millones de dólares. La reacción del mercado fue leve y la acción cerró con una variación negativa de 0,14% hasta 1.396 dólares. El EBITDA del trimestre creció hasta 521 millones de dólares, un 23% más, impulsado por mayor generación propia, actualizaciones contractuales y la incorporación de nuevos activos renovables, pese a la presión del BPA. Engie Energía Chile ratificó su guía de EBITDA para 2025 en un rango entre 650 y 700 millones de dólares y mantiene inversiones estimadas de entre 900 y 975 millones de dólares para la expansión renovable y proyectos de almacenamiento en baterías hasta 2027. Banco Estado informó que realizó una colocación de bonos en el mercado local por un monto de 600.000 unidades de fomento equivalentes a 25,7 millones de dólares. Los bonos corresponden a las series DD, son desmaterializados y al portador y se emitieron con cargo a la línea inscrita en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero. Según la información entregada por Banco Estado, los bonos vencerán el 1 de noviembre de 2034 y la tasa promedio de colocación fue de 2,92%. En otras noticias, BTG Pactual Chile también colocó bonos subordinados en el mercado local por un total de 6 millones de unidades de fomento. Según el reporte, los bonos se emitieron en dos series. La serie D, por 3 millones de unidades de fomento, tiene el vencimiento el 1 de octubre de 2035 y una tasa promedio de 3,57%. La serie E, también por 3 millones de unidades de fomento, vence el 1 de octubre de 2039 y registró una tasa promedio de 3,60%. Ambas emisiones están inscritas en el registro de valores desde febrero de 2025. Y ahora vamos con Perú. Listo. El MSCI NUAM de Perú, el general, tuvo una caída del 0,79% hasta las 38.025 unidades. Esto frente a su cierre anterior, que fue 38.328 unidades. Por su parte, el MSCI NUAM, el Perú Select, tuvo una caída del 0,18% hasta las 980 unidades en comparación con su cierre del jueves, que fue de 982 unidades. Y las noticias del sector de Perú, les cuento que Interail Perú informó que su utilidad neta en el tercer trimestre de 2025 fue de 241 millones de soles, una disminución de 12,7% frente al mismo periodo de 2024. Este resultado se dio a pesar de que los ingresos consolidados subieron 3,5% hasta 5.608 millones de soles. El EBITDA ajustado llegó a 764 millones de soles, lo que representó una caída de 0,7%, y el margen de EBITDA ajustado pasó de 14,2% a 13,6%. El negocio de retail registró ingresos de 3.106 millones de soles con crecimiento interanual de 5,4% y un EBITDA ajustado de 285 millones. La unidad de Farma reportó ingresos de 2.314 millones de soles, un 0,8% más con EBITDA ajustado de 402 millones. En contraste, Shopping Malls tuvo ingresos por 187 millones, una baja de 5% interanual y un EBITDA ajustado de 109 millones, 12,8% menos que un año atrás. La compañía recordó que sus estados financieros incorporan la norma IFRS 16. Y en otras noticias, Credit Corp informó que en el tercer trimestre de 2025 tuvo una utilidad neta atribuible de 1.738,7 millones de soles, lo que significó un crecimiento de 14,1% frente al mismo periodo del año pasado. Según el reporte, el retorno sobre patrimonio llegó a 19,6%, impulsado por mayores ingresos por intereses, un margen financiero ajustado al riesgo que subió a 5,53% y menores provisiones por créditos. También se registró un incremento de 4,4% en colocación y 5,9% en depósitos, junto con mayor actividad en servicios transaccionales y comisiones. El reporte indicó que los resultados respondieron a todas las líneas de negocio: Banco Universal, seguros y pensiones y microfinanzas. La app Yape aportó mayor dinamismo, alcanzando 15,5 millones de usuarios activos al mes y representando 6,6% de los ingresos ajustados por riesgo del grupo.
En seguros se registró una variación interanual de 33,1%, especialmente en seguros de vida. Por otra parte, la empresa señaló una disminución de 2,1% en activos totales por efectos contables de revaluación cambiaria en la operación de Bolivia, pero sin afectar el volumen de créditos ni depósitos. En solvencia, el CET1 fue 13,17% en BCP y 17,14% en Mi Banco. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad, pero no me voy sin antes dejarlos con este análisis económicos de Melvin Escudero, CEO de Eldorado Asset Management, quien nos hablará sobre el panorama actual de los bancos soberanos del Perú, su papel en la economía, su rentabilidad reciente y cómo cualquier persona puede invertir en ellos a través del ETF soberano. De hoy vamos a hablar sobre bonos soberanos. ¿Cuál es el panorama de este mercado en el Perú? ¿Qué tanta información se tiene? Estamos con Melvin Escudero. Él es CEO del Eldorado Asset Management para hablar de bonos soberanos. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Cuál es la situación actual de los bonos soberanos en el Perú? Gracias por la entrevista. En primer lugar, los bonos soberanos son el instrumento más líquido y más importante del Perú, pero también lo son a nivel mundial. Por ejemplo, cuando uno habla de Estados Unidos, ¿cuál es el instrumento más líquido? Son los bonos soberanos americanos que se llaman los treasuries. Y todo el mundo hace referencia porque cuando las tasas de interés fluctúan, ese mercado de bonos se mueve. En el mercado peruano, bonos soberanos son muy líquidos. Todos los días negocian alrededor de 2.000 millones de soles y son el instrumento preferido de los inversionistas institucionales del extranjero y del mercado peruano. Más del 99,9% de la tenencia de estos bonos está en manos de estos institucionales. La mitad pertenece a inversionistas extranjeros. Entre ellos están los fondos soberanos, los bancos de inversión, fondos mutuos globales y family office de alrededor del planeta, invirtiendo en Perú a través de los bonos soberanos. Y en el mercado peruano está concentrada la posición en los bancos comerciales, también del Estado, en las compañías de seguros y en las AFPs. Con vinculación en deuda, país. Correcto. De hecho, el bono soberano representa la bandera de Perú en los mercados financieros y es considerado el riesgo país. Y por tanto tiene el rating que le corresponde a nuestro país. Ahora, este grado es grado de inversión internacional. ¿Cuál es la participación del Ministerio de Economía, ¿no?, en la emisión? Sobre todo porque hablamos de un poder del Estado. Entonces, ¿cuál es el riesgo de esta participación del MEF con relación a la coyuntura política del Perú? Claro. De acuerdo a la Constitución y a la democracia que tiene Perú, el Ministerio de Economía es el encargado de manejar las finanzas del país. Por tanto, todo endeudamiento que el Perú haga lo hace a través de la emisión de bonos en el mercado internacional y en el mercado local. Y lo que ha hecho la República y el Estado peruano y el Banco Central, que maneja la política monetaria, es alinearse con políticas macroeconómicas que son muy aceptadas por los mercados y que han mantenido una estabilidad que convierte a Perú en uno de los países más atractivos en Latinoamérica. De hecho, la inflación de Perú hoy en día, de menos de 2%, es mejor que la de Estados Unidos, para ver una comparación, y obviamente mucho mejor que los países europeos. Y el tipo de cambio en Perú no ha sufrido devaluación desde el año 2000. El tipo de cambio que tenemos ahorita, de 3,38, es menor al que teníamos en el año 2000, hace 25 años. En el resto de países de América Latina ha habido devaluaciones de más de 100%, de más de 50%. ¿Esto convierte al bono soberano en el Perú en uno de los más sostenibles? Es correcto, es uno de los créditos de riesgo país más atractivos en el mundo. Sin embargo, hay un proyecto que trabajó el Banco Mundial con el Ministerio de Economía de Perú, que se ha establecido también en otros países como Brasil, Colombia y la India. Este es un proyecto de hacer y lanzar en el mercado ETF soberano. Entonces, nosotros ganamos una competencia hace unos 3 años. Digo nosotros porque es el Eldorado Asset Management y Banek, que es nuestro socio internacional, líder mundial en gestión de ETFs, basado en Nueva York, con más de 75 ETFs, teniendo los ETFs más importantes, por ejemplo, de oro en el mundo, ahora que el oro es un producto con unos precios muy altos, ¿no?
En esa línea, este producto se lanzó el 1 de abril y el objetivo del Banco Mundial y el Ministerio de Economía es inclusión financiera. ¿Qué quiere decir esto? Este producto que ha sido exclusivo de los grandes inversionistas mundiales, ahora también puede ser parte de las carteras de inversión de las personas naturales y de las familias, incluyendo aquellos que están en banca privada de alto rendimiento. Hablando de personas naturales, lo que uno siempre aprecia, ¿no?, cuando hablamos, por ejemplo, de formas de inversión, es el rendimiento, ¿no? Hablamos de los bonos de una manera de sostenibilidad, de estabilidad, pero ¿cómo ha ido el rendimiento en los últimos años? ¿Qué tanto ha variado? De hecho, ha sido muy atractivo y el momento para poder participar en este nuevo mercado, informarse y diversificar es hoy. Y es una cosa bastante sencilla. Primero, el ETF, como cotiza en la bolsa de valores, tiene un precio. Es el precio del valor cuota del ETF. Hoy en día está alrededor de 108 soles. Es decir, que cualquier ciudadano puede ir a la bolsa a través de una casa de bolsa como Renta 4 y comprar desde 108 soles una participación en el ETF soberano. Algo impensable porque en el mercado institucional el ticket mínimo es de 1 millón de soles. Entonces está hecho para inversionistas muy grandes. Pero si usted tiene 1.000 soles, 5.000 soles, 50.000 soles, a través de Renta 4 puede comprar este producto. ¿Qué tanto influye, por ejemplo, lo que sucede en China o lo que sucede en la Reserva, ¿no?, lo mencionábamos, federal, en los precios? Influye de manera importante porque la economía global está interconectada. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Después de la inflación y la subida de tasa de interés que hubo el 2022 y 2023, en el 24 y 25 se ha observado una caída fuerte de los tipos de interés y obviamente las tasas de inflación. Y eso ha generado rentabilidades atractivas. Ajá. De hecho, estas rentabilidades tienen que ver con los movimientos de mercado de las tasas de interés. Por ejemplo, hoy en día, el ETF nuestro lo lanzamos el 1 de abril 2025. Hasta el cierre de octubre, 7 meses, la rentabilidad ha sido 8.2%. En 7 meses. Ningún producto de inversión en Perú ha pagado ese retorno. Especialmente si se considera el riesgo de contraparte. En este grado de inversión internacional, BBB y BBB+ a nivel mundial, por las mejores clasificadoras de riesgo en Nueva York. ¿Y las primas y los riesgos fiscales? Claro, esto es bien importante entender. El riesgo de la República es el riesgo más bajo en el país. Si usted pone la plata en un banco, ese riesgo es mayor que el de la República. Si usted pone la plata en una caja municipal, ese riesgo es incluso mucho más alto. Entonces, acá en realidad, como ciudadanos, tenemos que ver cuáles son las mejores opciones de construir patrimonio familiar. Y obviamente hay que invertir en el producto más seguro y el que ofrece mejor rendimiento. Y hoy en día, si usted compara las tasas de bancos, por ejemplo, los que son depósitos a plazo a 1 o 2 años, las tasas fluctúan entre 3 y 5% en algunas cajas municipales que son más agresivas. Pero el bono soberano, solo en 7 meses, ha pagado 8%. Se espera que en el próximo año también tenga un rendimiento similar. El cupón promedio, porque el bono soberano, el ETF soberano no es un solo producto, es una canasta de productos. Hay 12 bonos que representan la curva de rendimiento. Esto en el mercado financiero es lo más importante para los bancos, la compañía de seguros, las AFPs, la curva de rendimiento. Por eso cuando uno ve los balances de estas entidades, por ejemplo en el caso de los bancos, uno ve pues que cerca del 40% de los activos de los bancos están metidos en bonos soberanos. Claro. Entonces, si usted es ciudadano y tiene depósitos, ¿por qué no también tener bonos soberanos si ahora lo puede tener de manera directa? No voy a preguntar por qué es que al cliente los bancos le dan tan bajo porcentaje y a dónde va lo demás, porque de lo que se trata es finalmente de que tengamos esta cultura, ¿no?, financiera, esta cultura de inversión, y se plantea los bonos como una alternativa atractiva. ¿Cómo se proyecta el 2026? Nos hablabas que era igual a este año. ¿Estamos hablando de un 8.2% igual? Estamos esperando un rendimiento similar por 2 motivos, o incluso puede ser superior, ¿no? La inflación se ha controlado en Perú, las tasas de interés internacional de la FED deben bajar 2 o 3 veces más. Si eso pasa, Perú también va a bajar las tasas. Al bajar las tasas, sube el rendimiento de los bonos. Entonces, ahí hay una ganancia adicional. Pero hay otro factor que está vinculado a las elecciones en Perú. Si sale un presidente no tan impresentable como los antisistemas que hemos tenido, si tenemos un presidente de centro o de centro derecha,
el Perú va a despegar y el crecimiento de nuestra economía no va a ser de 3%, eso es mediocre. Con las condiciones actuales de precios internacionales y términos de intercambio, los más altos en 70, 100 años, el Perú debería estar creciendo 6% por año. Entonces, si tenemos un presidente que da la confianza, la inversión va a ser tan fuerte en nuestro país que esto va a crecer. Pero la inversión no solo va a ir a minería, o a agroindustria, o a pesca, o a banca, o a servicios. La inversión va a venir a los bonos soberanos, porque son los instrumentos más líquidos. Entonces, eso genera un techo más de potencial rentabilidad. ¿Y en dónde se colocan estos bonos? Los bonos están negociándose en el mercado peruano, más de 2.000 millones, y en el mercado de Nueva York, ¿no? Estados Unidos. Porque se pensaba que estos iban a China o a Europa. Lo que pasa es que hay inversionistas chinos y europeos, pero todos ellos negocian a través de los bancos que se conocen como market makers. Los bancos más grandes son los americanos, pero hay bancos europeos y también asiáticos que tienen posesiones en bonos soberanos. Ahora, en América Latina, Perú es un país pequeño, tenemos 33 millones de habitantes. Brasil, México obviamente dominan. Sin embargo, la calidad de nuestra macroeconomía es de lejos superior. Somos pequeños pero con alta calidad y eso lo que ha generado es un alto interés del mercado mundial hacia Perú. Cuando usted viaja al extranjero, Europa, Asia o Norteamérica, es contrastante porque acá en Perú los empresarios están pesimistas, moderadamente optimistas. Afuera, con los números macroeconómicos que tenemos, hay un alto optimismo. Entonces estamos en un contexto bastante bueno para el futuro del mercado peruano, del país y por tanto de los bonos soberanos, porque ahora, eso se refleja. ¿Debería preocupar el tipo de cambio? ¿Podría ser considerado como un riesgo para la compra de bonos? Definitivamente hay una correlación y esto es bien importante entenderlo, ¿no? Si la economía peruana se vuelve atractiva, vienen dólares. Y cuando vienen dólares, lo que pasa es que el tipo de cambio cae, que lo que hemos visto a la fecha, ¿no? Empezamos el año en 3.70, 3.60, en ese rango, y ahora estamos en 3.35, 3.40, ¿no? Si las cosas mejoran para Perú, ese dólar podría caer un poco más. Entonces la pregunta es, ¿dónde va a tener los ahorros? ¿En dólares que puede perder o en soles que van a ganar? La recomendación es en soles, pero ¿dónde pone ese dinero? La recomendación, diversifique. Tiene que haber algo en el banco, por supuesto, porque eso es de fácil liquidez, lo tiene que retirar. Pero sí ya tiene que diversificar en bonos soberanos porque son los que mejor pagan y es el mejor riesgo de crédito de contraparte. Es mejor que tenerlo en un banco. Sin embargo, hay que diversificar, porque obviamente una cuenta de ahorro, un depósito de corto plazo de 90, 70 días, es por liquidez, por necesidad. Puede pasar cualquier eventualidad y ahí va a tener el cash. Pero si está ahorrando en soles a 1 año, 2 años, 5 años, el soberano es el producto elegible, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso para, siendo persona natural, hacerme este ahorro a través de bonos soberanos y a través de Renta 4? Claro, es muy sencillo porque como el instrumento cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, es el único instrumento de renta fija que cotiza en la bolsa, como si fuera una acción. Y está diversificado con los 12 bonos más líquidos del Perú y que representan el mercado más grande y más líquido del país, más de 2.000 millones de soles diarios de negociación. La manera de entrar es a través de una casa de bolsa. Renta 4 es uno de nuestros socios en estas negociaciones y transacciones, cuenta con nuestro respaldo a efecto de que cualquier ciudadano pueda cotizar con ellos, registrarse, obviamente hay que firmar ciertos documentos, y en 24 horas, 72 horas, ya está con la capacidad de invertir en este producto, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando mínimo para las personas naturales? Lo recomendable es que haga sentido en términos de ahorro, ¿no? Entonces, hay dos alternativas. Uno, no sé, si tengo, por ejemplo, 100.000 soles en ahorros en renta fija, el 30-40% debería ir a este producto, 30.000, 40.000 soles. Pero si soy un trabajador y quiero entrar, probablemente si gano, no sé, 5.000 soles, yo podría destinar 1.000 al ahorro, de los cuales los 1.000 soles los puedo poner todos los meses en este producto, ¿no? Son alternativas. El producto se puede comprar desde 108 soles. Ahora, con 108 soles ganar 8% es muy poquito. Claro. Entonces es recomendable empezar pues con una cifra un poco más atractiva. Pongámoslo de 5.000, 10.000, 15.000 soles. Vamos a hacer un juego mental. Por ejemplo, ahora que se habla de los desembolsos de la AFP, ¿no? Hay muchas personas que no saben dónde invertir o qué hacer.
no va a ser la discusión ahora ni la conversación ahora, pero si se presentan los bonos como una alternativa para yo destinar ese dinero que me va a salir de la AFP, ¿cómo serían más o menos los cálculos? En el hipotético caso que yo pueda destinar desde 15.000 o 20.000 soles. La verdad es que dentro de las alternativas de inversión que se están ofreciendo en el mercado hay bancos, fondos mutuos y compañías de seguro ofreciendo un retorno que fluctúa entre el 4 y el 5% para esos retiros. Sin embargo, ninguno de ellos tiene la calidad crediticia del bono soberano, que como le dije es la joya de la corona del Estado peruano, de todo el país, el producto bandera, y paga más que 4%. Entonces, si usted es un ciudadano y quiere que su familia tenga un patrimonio en crecimiento, debería diversificar. Por lo menos la mitad de esos retiros, si lo va a hacer, debería ir a los bonos soberanos. Por ejemplo, si estamos hablando de unos 20.000 soles. 10.000, por lo menos. Ahora, obviamente, dependiendo de las necesidades de liquidez, hay gente que necesita el dinero para un tema médico, un tema de viaje, etcétera, cosas urgentes. Probablemente no, pero la gran mayoría que va a retirar simplemente es por miedo a que en algún momento pase algo. ¿Y la dinámica se asemeja mucho a la de los fondos mutuos? Es muy similar al fondo mutuo porque es un fondo bursátil, el ETF, pero cotiza en la bolsa de valores, ¿no? Entonces eso le da la flexibilidad y la liquidez en el mercado de renta variable. En este momento el ETF soberano está en tamaño alrededor de 165 millones de soles. Ya ha negociado en los últimos 8 meses más de 157 millones de soles. Entonces es un producto muy líquido, donde usted puede comprar 10.000, puede comprar 1 millón o puede comprar 50 millones de soles, entra y sale. Lo puede hacer en el mismo día inclusive. No es recomendable, ¿no? Porque para poder ganar con un bono que paga cupones de un promedio de 6.5, de los 12 bonos, 6.5 es el cupón promedio, uno tiene que esperar por lo menos entre 6 meses, como un meses, plazo razonable para poder obtener ese retorno, ¿no? Entonces, estamos hablando en el peor de los casos un mínimo de 6 meses y en el mejor de los casos tenerlo 1 o 2 años, ¿no? Incluso más tiempo, porque en términos de soles, cuanto más tiempo se genere, acumula mayor rentabilidad. Y esta rentabilidad, así como en los fondos mutuos, en el caso de los bonos también se fijan plazos para el no retiro. Depende de cada individuo y como es líquido el mercado del ETF soberano, puede retirarse en cualquier momento la totalidad o un porcentaje. Por ejemplo, hay personas que necesitan para poder financiar su día a día, ¿no? Sus gastos, entonces pueden hacer retiros mensuales o trimestrales de manera programada. Esto es muy fácil de hacerlo con su asesor bursátil. Renta 4 conoce perfectamente y se pueden armar cronogramas que permitan generar esa liquidez, pero con un subyacente, que es el ETF soberano, generando un retorno que casi en todos los casos, en el mediano y largo plazo, va a ser mayor, el doble o incluso el triple, que lo que ofrecen muchas entidades del sector financiero, ¿no? ¿Qué se le puede decir entonces al empresario, a la persona natural, ¿no?, con relación a la transparencia que hay en este sistema, claro, o en la emisión de los bonos? Y eso es algo bien importante, ¿no? Los bonos, el ETF soberano también está exonerado, o sea, es inafecto de cualquier tipo de impuesto para personas naturales y empresarios, grandes, pequeños o medianos, no paga impuesto. Entonces, de esa perspectiva, para las empresas, por ejemplo, se convierte en una extraordinaria herramienta de manejo de tesorería, porque le da un retorno que no va a pagar impuestos. Las empresas hoy día invierten mucho dinero en fondos mutuos de corto plazo. Pagan comisiones altas y encima tienen que pagar casi 30% en impuestos. En el caso nuestro, la comisión es de 0.25, más competitiva que en la Bolsa de Valores de Nueva York, y no paga impuestos. Entonces, si usted es empresario y está viendo esta entrevista, pregunte a su asesor en Renta 4 y le va a informar exactamente cómo obtener y beneficiarse de esta diversificación en bonos soberanos a través del ETF que cotiza en la Bolsa de Valores. Como unos instrumentos que tienen aquí en Renta 4. Entonces, buenísimo. Melvin, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender y a comprender que sí hay alternativas y que usted puede acercarse a Renta 4, recibir la asesoría que necesite, que le absuelvan todas las preguntas y encontrar aquí la mejor opción para invertir su dinero. Gracias por estar con nosotros. Melvin Escudero, CEO del Dorado Asset Management.